Etimologías 2, sufijos de origen griego. Hemos estado trabajando con esto de los sufijos y de los prefijos y vamos a ver en qué consisten estos prefijos. Bien, la mayoría de estos prefijos y sufijos nos van a dar a entender una significación. Sin embargo, recordemos que hay dos tipos de significación. Lo que va a ser la nominal, que la nominal pues es prácticamente la definición, digamos que no solamente se va a definir como una definición digamos que básica sobre lo que se quiere y que hace referencia a una realidad, pero al fin de cuentas no hay una realidad como tal. Y por el otro lado vamos a encontrarnos con el significado etimológico de cada una de esas palabras. Sin embargo, debemos entender que tanto el significado nominal como el significado etimológico pues nos van a dar una significación real o técnica o científica de cada una de esas palabras. Por el otro lado, sin embargo, vamos a entender que esta significación es la esencia de la palabra a la que se refiere. Pero también va a depender mucho del contexto en el cual se desarrolle dicha palabra. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el concepto de Europa, ¿sí? Si nosotros tenemos el concepto de Europa y veamos cuál es el contexto de cada uno, ¿no? Europa es un continente, ¿sí? Aquí nuestra palabra pues tiene un significado nominal, simplemente está funcionando como eso, como un enunciado nominal que refiere a un lugar. Por el otro lado vamos a encontrarnos con que dice Europa fue seducida por Zeus transformado en un toro blanco. Aquí de igual forma estamos obteniendo ese significado nominal de Europa, al igual que en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a algo. Sin embargo, nuestro último ejemplo que tenemos aquí dice Europa se compone de las palabras griegas euris, euro, eia, ancho y ops, que es oro, y que si nos damos cuenta nuestros dos primeros significados, ¿sí? Atienden a lo que va a ser el significado nominal, mientras que el tercero es un significado etimológico con más detalle, donde nos precisa dónde están las raíces, donde nos indica cuáles son esas palabras que podemos determinar de acuerdo a lo que concierne al significado etimológico, ¿sí? Nos damos cuenta cómo las raíces que tenemos aquí tienen un significado al final, y por el otro lado también tenemos otra raíz cuyo significado destaca. Entonces a eso le vamos a llamar un significado etimológico, que ya lo habíamos precisado al principio del curso con respecto a esto, pero entonces decimos que esto es un significado etimológico, mientras que que es el significado nominal nos está haciendo referencia a estos, ¿sí? A estos dos. Bueno, los voy a anotar aquí y acá. Ya hice un revoltijo, pero eso es con respecto al significado nominal. Y eso es lo que va a estar sucediendo. Entonces, para ir ejemplificando esta parte, les encargo que realicen las actividades que vienen en su libro, en su página 145 a la 146. Ahí van a encontrar algunos otros ejemplos que tienen mucho que ver con el significado nominal y el significado etimológico de cada una de las palabras. No precisamente tienen que ser científicas o técnicas, pero
ahí están los ejercicios. Y eso sería. Continuando con etimologías 2, sufijos de origen griego, vamos a trabajar con un texto que está en su libro, en sus páginas 146 y 147. El texto habla acerca de la objetividad y la subjetividad en la ciencia. Es un texto psicológico, donde nos habla acerca de grandes cuestiones, ¿no? O cómo funciona esto de los pensamientos en el mundo psicológico. Entonces lo van a leer, y después de eso pues vamos a ir contestando las preguntas que tienen ahí, en sus páginas 46 47, y les voy a explicar esto rápidamente, que es creo que lo que les iba a complicar un poco, pero sí nos pide dentro de las preguntas que además de que leamos y que resolvamos nuestras dudas, van a realizar dos cuadros como los que tengo aquí, donde en uno van a buscar 3 palabras con prefijos griegos, ¿sí? Y van a anotar su definición etimológica. De igual forma van a hacer con 5 palabras con sufijos griegos y van a anotar su definición real y etimológica. Dicho esto, vamos a empezar a trabajar con el primer cuadro, donde nos piden 3 prefijos griegos. Entonces recordemos que los prefijos son todos aquellos que están antes, o son palabras o son partículas que están antes de que concluya el del lexema del gramema, ¿no? Y por otro lado, vamos a encontrarnos como obtenidos, positivistas, pospositivistas, observaciones, ¿qué más? Intersubjetividad, independientemente. Esos serían ejemplos de prefijos, ¿sí? Porque están al principio de cada palabra. Eso es, al principio de cada palabra. Aquí y acá. Esos son prefijos. Entonces, pero el texto prácticamente todavía no es todo lo que tenemos aquí. Entonces ustedes tendrán mucha más variedad para ubicar los prefijos griegos. Y entonces vamos a decir que la palabra positivista, que es la que tenemos acá, la palabra positivista, en su definición etimológica, como lo veíamos en el video anterior, veíamos que había digamos que definiciones o significados reales y etimológicos, ¿no? O nominales, como pudiera. Entonces, estos significados van a depender mucho de acuerdo a lo que tenga o cómo esté construido la palabra. En este caso, positivista está definido etimológicamente por la palabra positus. Positus, que equivale a puesto, y el sufijo tibus, que puede traducirse como relación activa, y el sufijo ismo, que es un sinónimo de la teoría o doctrina. Entonces, ese sería el significado real de positivista, donde nos anotan de dónde viene el origen de positivista, quiénes son los que lo utilizan o quiénes son los que realmente no necesitan utilizarlo. Y por otro lado tenemos tibus, que depende de traducirse como relación activa, y el sufijo ismo es un sinónimo de teoría o doctrina. Entonces es importante que no vayan a anotar solamente la definición tal cual, sino busquen la definición etimológica de esas palabras que, por ejemplo, yo anoté acá, ¿no? Ustedes van a encontrar todavía aún más porque el texto está incompleto. Y por otro lado vamos a encontrar con los sufijos griegos. Si acá nos pedían 3, aquí nos piden 5 palabras, y entonces con su definición real etimológica. Entonces vemos los sufijos, por ejemplo, y aquí vamos a tener sufijos. Si acá
me olvidé anotarles cuál es el prefijo. Y aquí también nos damos cuenta, aquí también tiene este sufijo, un prefijo, subjetivismo, pero lo que estamos buscando es el sufijo. Entonces el sufijo es ismo, que significa movimiento. Y de igual forma que como hicimos con respecto a la palabra positivista, lo que tenemos es que es un prefijo también que tiene la raíz sub y que significa debajo. Y actare, que es lanzar, ¿sí? Y actare, que es lanzar, tiene que ver con una relación pasiva-activa. Más el sufijo ismo, que aquí encontramos nuestro sufijo, ¿sí? Dice que es una actividad, sistema o doctrina, ¿sí? Entonces eso va a ser subjetivismo. El subjetivismo, entonces, ya por definición es un significado o doctrina que dice que la validez de un conocimiento está limitada por las metas del que lo piensa. Y esto sería todo con el análisis de lo que ustedes van a realizar con su lectura. Y si les pido entonces que pasen en limpio estos cuadritos para que ustedes busquen sus propias 3 palabras y busquen sus propios 5 sufijos griegos. ¿Vale? Y eso sería todo. No olviden, este texto está en la página 146-147, por favor. Y así como marcamos las palabras, tanto en prefijo como sufijos, ustedes también marquen las palabras en el texto que falta. Y eso sería todo.